gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como sacerdote, a lo largo de mi vida pastoral, me he encontrado con personas que, en su seguimiento de Cristo, experimentan, como es normal, distintos estados de su vida interior. Esto no es algo que yo haya aprendido o deducido por mí mismo. Ya el padre Garrigou-Lagrange escribió un libro que se titula así: Las tres edades de la vida interior, donde él recoge los tres grandes estados o momentos que suelen atravesar las almas en su relación con Dios. Suele haber siempre un primer momento de iluminación, de encuentro, un momento, como le ocurrió a San Pablo, de deslumbramiento. Puede ser que sea gracias a unos ejercicios espirituales, gracias a un retiro que te ha ayudado a encontrarte con Dios, a una experiencia con un movimiento concreto, bien de renovación carismática, bien de comunión y liberación, o de cualquiera de las otras asociaciones que existen en la Iglesia. Te encuentras con Dios, te sientes deslumbrado y después empieza el seguimiento de Cristo. Tu vida cambia, hay un antes y un después. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que han peregrinado a algún santuario mariano y allí se han encontrado con Cristo, gracias a la Virgen? Y su vida cambia a partir de ese momento. Y empieza una nueva vida, una nueva etapa de tu vida interior. Una etapa a veces purgativa, donde el Señor tiene que ir purificando tu alma, porque a lo mejor te has acostumbrado a sentirle y cuando no le sientes te parece que ya no merece la pena seguirle. Y entonces tienes que purgar, aprender a crecer, aprender a valorar lo que es el silencio de Dios o el estado de sequedad de tu alma, porque el Señor se aprovecha de ese instrumento para purificarte y ver por qué sigues al Señor. Si le sigues por quién es o le sigues por lo que sacas de Él. Santa Teresa de Jesús, con esa clarividencia que el Espíritu le había concedido, les decía a sus novicias que a veces uno va a rezar y experimenta satisfacción espiritual. Y ella decía: esos son los caramelos de Dios. Mientras que hay otras veces que vas y no experimentas nada. Y entonces te tienes que preguntar: ¿pero yo qué busco? ¿Los caramelos de Dios o al Dios de los caramelos? Yo tengo que buscar al Dios de los caramelos. Los caramelos son dulces, pero yo lo que quiero ante todo es encontrarme con Dios, que es más grande que los caramelos. Si me da un caramelo, daré gracias a Dios. Si no tengo ese caramelo, tengo lo más importante, que es que me he encontrado con Dios, el Dios de los caramelos. Por eso a lo largo de la etapa de la vida, de las distintas etapas
de la vida interior, llega un momento donde el Señor te purifica. Y hay un momento donde te encuentras cara a cara con tu pecado, porque experimentas al encontrarte con Cristo que está lleno de faltas. Y dices, caray, si llevo tantos años siguiendo al Señor, si intento amarle, ¿cómo es posible que ahora me sienta más sucio que antes? ¿Cómo es posible que ahora experimente que tengo defectos que antes me parecía que no existían? ¿Es que estoy más lejos de Dios? Y no es que estés más lejos de Dios, es que estás tan cerca de Dios que la luz de Cristo que ilumina tu vida te hace darte cuenta de cosas que antes estaban, pero pasaban desapercibidas a tus ojos, de defectos, de pecados, de faltas, que estaban, pero porque eran más pequeñas y tú no tenías la luz de Cristo, no las veías con claridad. Como cuando uno se encuentra en una habitación a oscuras, no ve, no percibe las manchas que puede tener porque está a oscuras. Pero cuando enciendes la luz y hay mucha luminosidad, por pequeñas que sean las manchas, te das cuenta de ellas, porque la luz te ilumina. Eso ocurre y eso le ocurrió a Pedro con Cristo. Cuando Pedro le dice, Maestro, llevamos toda la noche bregando, pero por tu palabra voy a echar las redes. Se da cuenta de que tiene que confiar en Dios. Se da cuenta de que cuando ha capturado más peces de lo que él pensaba que podía ocurrir, se da cuenta de su miseria, se da cuenta de quién es Dios. Que nos fiemos del Señor, que en los momentos donde hayamos caído, donde experimentemos nuestros pecados y nuestra debilidad, no nos vengamos abajo. Al contrario, demos gracias a Dios porque nos hemos dado cuenta de que no estaba bien lo que estábamos haciendo, porque nos hemos dado cuenta de que estábamos pecando, aunque sea levemente, y que ese no es el camino que tenemos que seguir. ¿Cuál es el riesgo? La decepción. Que te encuentres herido porque piensas, es que no he hecho lo que debía, es que siempre tengo pecados. Da gracias a Dios porque te has dado cuenta, dado que Él te ha iluminado de cuáles son tus faltas. No caigas en la desesperanza. Al contrario, da gracias, porque tienes conciencia, porque tienes luz, porque puedes distinguir el bien del mal y porque el Señor dirige tus pasos. Pedro fue llamado a seguir al Señor porque reconoció su pecado. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Si la soberbia anida en nuestro corazón, impedimos que el Señor pueda sanarnos. Si somos humildes, si dejamos que el Señor purifique nuestro corazón, entonces Él llevará a cabo en nosotros la obra del amor y de la salvación. Que encuentre esa humildad de aquel que cuando experimenta su pecado y es consciente de él, simplemente dice, Señor, me fío de ti, me abandono en ti. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.